Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal donde vamos a repasar la última hora de Bitcoin. Vamos a ver análisis técnico, vamos a ver los tres gráficos, a ver si realmente podemos sacar algo de conclusiones. Yo creo que sí, así que no me voy a enrollar más. Y también antes de empezar, obviamente, os quiero enseñar el índice de miedo y codicia, porque de momento parece ser que no salimos de ese 40%, es decir, no llegamos ni a la mitad y sobre todo pues destacar que hoy estamos por debajo de hace un mes. Esto es una noticia que a mí me ha sorprendido porque antes estábamos en un 33% y ahora estamos a finales de año con un 27%. Es normal, pero también yo creo que ahora mismo hay mucho aburrimiento. Y más que aburrimiento, el aburrimiento nace porque hay desinterés, no por el mercado cripto. De hecho, en las búsquedas de Google Trends, todo el mundo está bastante ausente, es normal, también son navidades, la gente desconecta, pero la lección es que, o lo que yo he aprendido es que cuando todo sube, a la gente le interesa muchísimo Bitcoin, la gente invierte mucho, pero cuando cae la gente pierde el interés y yo creo que es cuando realmente tienes que aprender, ¿no? Ese momento de aprender, se nota realmente quién quiere marcar la diferencia y quién no, y yo sé que mucha gente que iba con la euforia de que to the moon, se han rayado, lo que han hecho es vender sus tokens y ahora mismo pues han perdido dinero y encima no han aprendido nada, ¿vale? Porque ganar dinero es muy fácil, pero ahorrarte las caídas creo que es donde realmente hay que marcar la diferencia. Pero antes de empezar también con el análisis, os quiero presentar Cube, ¿vale? Es un proyecto que han querido contactar conmigo, lo he repasado por encima, no me parece mal proyecto, así que os quiero comentar realmente qué es The Cube, ¿vale? The Cube es una plataforma que tenemos 4 servicios principales, es muy fácil de explicar, ¿vale? Tenemos el DEX, donde podremos hacer intercambios de tokens. Luego también tenemos un Launchpad, que entraremos un poquito más en detalle. Luego también tenemos un marketplace de NFTs y finalmente tenemos una red social que básicamente va a ser como un Facebook, un Twitter donde la gente podrá compartir noticias de criptos, etcétera, etcétera. Yo creo que no está del todo mal planteado el proyecto en sí. Aquí nos explica un poquito más sobre el token. Aquí tenemos el asset, el ticker de Cube. Luego también destacar que es un token de BSC, ¿vale? De la Binance Smart Chain. No lo van a sacar hasta mitades de enero, por lo que me han dicho, así que de momento no podemos tirarnos ningún tipo de triple. Y bueno, si seguimos bajando, aquí tenemos más información del total, del supply total. Vamos a tener solamente un 10.5% en esta private sale. Entonces, si seguimos bajando, tenemos más información. Aquí tenemos las colecciones de NFT que van a ir realizando. Y luego aquí abajo también nos sale todos los servicios, ¿vale? Pero lo que he visto de los tokenomics que me gusta bastante es que el equipo tiene el proyecto, bueno, los tokens del proyecto 24 meses bloqueados, ¿vale? Y lo bueno es que solamente tienen un 1.75%, por lo que se están implicando bastante en el proyecto, ¿vale? Esto al final también lo han hecho muchos proyectos, que es bloquear la liquidez del equipo para ver que realmente ellos van a largo plazo y que se quieren comprometer, ¿vale? Entonces, si vamos al Launchpad de Cube, aquí estamos viendo que de momento solamente tenemos la whitelist para Versal NFT. Más adelante imagino que irán trayendo más proyectos. De momento hemos de esperar primero el listado en PancakeSwap, que será a mitades de enero, y luego también tienen dos listados más confirmados. CoinMarketCap y CoinGecko de momento no están aún en negociaciones para también ser listados, pero es que claro, estoy trayendo un proyecto que aún es súper pronto, que no tienen aún mucha cosa, pero que ya estás viendo que realmente la plataforma tiene bastante buen aspecto. Así que bueno, no me quiero enrollar más, vamos ya con el análisis de Bitcoin. Porque sí que es cierto que Bitcoin ahora mismo, después del día de ayer, que fue una fiesta guapa, ya os comenté que lo más probable es que pudiésemos tener alguna especie de desaceleración o alguna especie de intento ya de pullback en torno al cierre de la vela, o lo que podría también coincidir con esta diagonal bajista. Entonces coincidimos que aquí ahora mismo tenemos un punto de inflexión que no es que haya salido de la nada, al contrario, tenemos esta diagonal que se estuvo respetando, por lo que ahora mismo es por eso que aquí estamos desacelerando. Entonces, si no hubiésemos desacelerado en este punto, lo más probable es que hubiésemos desacelerado en el siguiente punto, que es esta diagonal, y que también estaría coincidiendo con nivel de soporte, donde tenemos un toque, 2 toques, 3 toques, incluso 4 toques. Entonces, como no ha sido así, ¿vale? Ahora mismo no podemos sacar más conclusiones de lo que estamos viendo, porque después de una vela muy bajista y muy bearish, estamos viendo una especie de doji. Una especie de doji nos puede indicar alguna especie de pullback en temporalidad más baja. Entonces, si nos vamos a 4 horas, vamos a ver lo siguiente, ¿vale? Destacar que de momento
se está clavando bastante bien. El análisis que habíamos puesto hace unas semanas, de momento pues manteníamos el rango. Sí que no hemos hecho el toque de los 42.000, pero tampoco no es que fuese primordial. Hicimos la subida prácticamente en el mismo timing, no hemos llegado a los 55, pero se está respetando. Y luego ahora mismo lo que buscaremos es a una especie de continuación bajista que nos puede llevar al menos hasta los 45.000, pero no hay que descartar que vayamos hasta los 42. Entonces, ¿qué estamos viendo ahora mismo en 4 horas? Creo que lo estáis viendo bastante claro, al igual que yo, pero es impulso rompiendo pues estos mínimos crecientes, empezamos a hacer mínimos decrecientes y ahora mismo lo que creo que va a pasar es que podremos tener alguna especie de pullback, ¿vale? Que nos pueda llevar hasta esta media móvil de 4 horas. Recordad que aquí se ha respetado muy bien, se ha respetado muy bien, se ha respetado en numerosas ocasiones, entonces ¿por qué no descartar que podamos tener un pullback para seguir cayendo hasta los 45.000 dólares? Es bastante probable, al final son probabilidades obviamente, pero porque pensad que ahora mismo después de varias horas de caída hemos visto una clara desaceleración en los 47.000 dólares, hemos dejado una mecha en este punto de aquí, ¿vale? Que realmente si juntamos esta diagonal pues tiene bastante sentido porque tenemos un toque, 2 toques y 3 toques. Entonces, si se crea el pullback, ¿vale? Entonces ya podríamos considerar que se está cumpliendo un poco Fibonacci. ¿Hasta qué rango sería? Ya lo podríamos ver hasta 0,618. Estaríamos volviendo hasta los 0,50, ¿vale? De Fibonacci, que sería este tramo de aquí. No estaría del todo mal, sería una subidita para seguir cayendo, ¿vale? Entonces, en el caso de que fuese así, me gustaría ver la extensión de Fibonacci hasta dónde nos lleva el precio, ¿vale? Vamos a imaginar que vamos hasta 0,50, ¿vale? Pues mira, la extensión nos dice que si vamos a 0,618 coincidiría con este nivel de suelo que tenemos aquí marcado, ¿vale? En el caso de que no consigamos frenar en este punto, lo que tendremos es una caída que nos llevará probablemente hasta este punto de aquí, ¿vale? Que son los 42.000 dólares aproximadamente, que sería en torno a 1.272 o 1.618 de la extensión de Fibonacci, que son zonas donde normalmente la gente suele tomar ganancias, ¿vale? En caso de que estés entrando en una operación, imaginaros que estamos entrando de la siguiente forma, colocamos el stop loss un poquito por aquí y nos vamos directamente hasta este punto, ¿vale? La gente va a tomar las ganancias en torno a aquí, ¿vale? 42K creo que es un punto donde habrán bastantes tomas de profits. Entonces, es por eso que ahora mismo el panorama no es que sea del todo malo, porque más o menos está haciendo un movimiento que se puede llegar a interpretar para bien. No son movimientos peligrosos de Bitcoin, no estamos rozando también zonas peligrosas, de momento, ¿vale? De momento porque estamos también en el rango comprimido. O sea, os recuerdo que por mucho que tengamos una ruptura de esta diagonal bajista, seguimos manteniéndonos por encima. Entonces, no se ha desdibujado nada del mapa. Sí que es cierto que aquí podemos tener un punto importante de rebote, ¿vale? Es decir, no descartéis que en vez de bajar hasta aquí y subir, podamos tener una continuación hacia arriba, un pullback, vayamos hasta aquí abajo, podamos consolidar y tener una falsa ruptura, ¿vale? Una falsa ruptura que podría coincidir un poquito más hacia aquí, ¿vale? Podríamos caer y aguantar en este punto, caer hasta aquí y volver a subir rápidamente, acumular y seguir subiendo, ¿vale? Seguir subiendo, hacer una banderita para seguir escalando y escalando posiciones. O sea que ahora mismo yo creo que estamos en un 70% de probabilidades de que siga cayendo, obviamente con un pullback correspondiente, porque el precio ya veis que para subir siempre tiene que corregir, subir, corregir, subir, corregir. Entonces ahora nos dice el gráfico que es impulso, corrección. Y en el caso de que rompamos esta media móvil de 4 horas, lo que podría llegar a suceder es que tengamos pues esa continuación, ¿vale? Subir hasta aquí y luego tendríamos que ver qué ocurre, ¿vale? Si se mantiene un mínimo creciente o seguimos otra vez hacia abajo, ¿vale? En el caso de que no frenásemos y tuviésemos una caída importante, entonces nos vamos directamente para abajo, ¿vale? Porque aquí sí que estaríamos confirmando muchísimas más cosas, ¿vale? Pero bueno, ahora mismo en 4 horas vemos una low test con bastante mecha que nos indica que al menos el precio quiere retroceder un poquito hacia arriba, hasta esos 50.000 dólares al poder ser, que estaría más o menos coincidiendo más o menos, sería más los 49.500 incluso, pero con esta media móvil de 4 horas. Y si nos vamos al gráfico de 1 hora, realmente pues estamos viendo la desaceleración de forma más gráfica, ¿no? Porque al final vemos como el precio, después de caer muy rápido, una pequeña corrección, y aquí ya no ha caído tanto, es decir, el tramo desde este máximo, disculpadme, de este máximo hasta aquí es de un 6% más o menos, y de aquí a aquí
ya es solamente un 4%. Luego hemos visto manipulación, porque realmente el suelo estaba aquí marcado, pero una ballena quiso romper este punto, porque ya visteis que aquí teníamos un toque, tenemos otro toque, o sea, era una zona que realmente se había respetado con otro toque. Entonces ahora mismo, como no hemos conseguido romper y seguir, hemos visto una recuperación rápida del precio, hemos vuelto a entrar y estamos otra vez en este rango de aquí, ¿vale? Entonces, si conseguimos romper el rango por arriba, iremos directamente a por esta media móvil de una hora, que no se ha respetado del todo, pero no descartemos nada, ¿vale? Es decir, a mí lo que me interesa es que suba el precio hasta los $49.000 mínimamente, y aquí significaría romper esa media móvil de una hora, ¿vale? Es decir, la media móvil ahora mismo pues la tendríamos más o menos así. Si rompemos, iríamos a los 49.000, haríamos toque de la media móvil de 4 horas y luego ya lo que haríamos es volver a caer, ¿vale? Volver a caer al menos hasta los 45.500. Este sería un poco el dibujo que ahora mismo tengo en mi cabeza. Tiene bastante sentido, al final ya sabéis que podrá ir a nuestro favor o no, pero de momento estamos clavando bastante todos los movimientos. Esto es importante porque así vamos más preparados a la hora de tomar ganancias o también de predecir un poco lo que puede ser el futuro de Bitcoin a corto medio plazo. Así que bueno, dejaremos el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado, un análisis breve pero yo creo que bastante detallado de lo que es Bitcoin ahora mismo. Si tenéis cualquier duda, dejármelo en los comentarios. Seguidme también en Instagram, que siempre estoy compartiendo información, y nos vemos pronto por el canal. Chao, chao.